central, que es este. Entonces, si este es surco central, este es el surco precentral y este es el surco poscentral. O sea que esto es gyrus precentral o frontal ascendente y esto es gyrus poscentral o parietal ascendente. Si nosotros separamos ambos hemisferios, nos encontramos con el cuerpo calloso justo debajo. Y lo que está arriba del cuerpo calloso es el cíngulo, que lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, identifiquen de una vez su surco central. Si esto es surco central, esto es surco precentral y esto es surco poscentral. Todo lo que se encuentra por delante del surco central es lóbulo frontal. O sea que esto sería surco frontal superior y este sería el surco frontal inferior. O sea que esto es F1, F2 y F3. Todo lo que se encuentra por detrás del surco central es el parietal. Miren aquí, bueno, aquí no se ve bien, lo voy a enseñar más adelante. Le iba a enseñar el parieto occipital, pero en la otra imagen se ve mejor. Todo esto es lóbulo parietal y esto aquí sería la cisura interparietal. Aquí tampoco se ve bien, se los enseño mejor en la próxima imagen, pero este sería la cisura de Silvio. Entonces todo esto sería el parietal inferior. Pero si se llevan de los autores que dicen que son 4, todo lo que está alrededor de la cisura de Silvio sería el angular y lo que queda alrededor sería el supramarginal. O sea, ese círculo entero es angular. El gyrus angular. Estas membranas que ven aquí son las meninges y recuerden que hay dos hojas de la dura madre y que entre una y otra se forman los senos venosos. Ese ahí sería el seno sagital superior. Y estas arterias que ven aquí son ramas de la arteria meningea media. Pasamos aquí. De nuevo lo que les digo, identifiquen de una vez su surco central y su cisura de Silvio. Entonces, esto aquí es el gyrus precentral y tenemos el surco precentral. Tenemos aquí el surco frontal superior y el surco frontal inferior. O sea que esto es F1, F2 y F3. Se ve parte del parieto occipital, pero no podemos ver cómo se continúa hacia debajo. Y le enseño después otra imagen. Este sería aquí el interparietal. O sea que esto es parietal superior y parietal inferior. Pero si se llevan de los autores, entonces toda esta porción aquí, al final de la cisura de Silvio, es gyrus angular. Aquí podemos ver el surco temporal superior, temporal inferior. O sea que esto es T1, T2 y T3. Y todo esto aquí es lóbulo occipital. Y aquí, separándome del otro hemisferio, la cisura interhemisférica. En ese cerebro, ¿qué les llama la atención? Tiene atrofia. Tiene atrofia. ¿Y cuáles son los hallazgos que me indican que el cerebro tiene atrofia? Los giros son más amplios. Hay O sea, los surcos. Los surcos más pronunciados.
Los giros se ven estrechos y los surcos se ven anchos. Eso me indica de atrofia. Entonces, de nuevo, esta clase es muy repetitiva. Ustedes van a ver que todas las imágenes es lo mismo. El asunto es que ustedes aprendan a identificar dónde está cada surco y cómo se llama cada giro. Esto es surco central. Esto es surco precentral. Y este es postcentral. O sea que esto es gyrus, también conocido como frontal ascendente, y este es Parietal ascendente. postcentral o parietal ascendente. Esto aquí es Fisura de Silvio. cisura de Silvio. Entonces, aquí tenemos frontal superior, o sea que esto es F1, F2 y F3. Aquí tenemos temporal superior y casi no se ve bien, pero por aquí viene el temporal inferior. O sea que esto es T1, T2 y T3. Miren aquí la parieta occipital. Se ve un poco por arriba y un poco por debajo. Pero eso no significa que en el centro no haya surco. Lo que pasa es que esta porción de tejido crece y cubre el surco. Y ese tejido que crece se conoce como pliegue de paso. O sea, no es el nombre de una estructura, pero a eso en general se le llama así, pliegue de paso. Que es como que el tejido de esta zona crece por encima del surco y lo cubre. Pero no es que el surco ¿Cómo se desaparece. llama? Pliegue de qué pasa. Pliegue de paso. De paso. Ujú. Miren aquí la interparietal, o sea que esto es parietal superior y esto es parietal inferior. Y todo lo que está aquí alrededor sería gyrus angular. Todo eso aquí detrás sería occipital. No, aquí no le van a preguntar de que por lo de que occipital 1, occipital 2, pero ya saben. Entonces lo que yo les decía. Si por aquí, por la cisura de Silvio, yo introduzco los dedos y separo, lo que me voy a encontrar es esto. Y eso se conoce como ínsula. Pero ahora vamos a hacer un poco más drástico. Vamos a remover toda esa porción de tejido. Y me encuentro esa. Todo eso ahí es la ínsula, que tiene gyrus cortos y largos, pero en verdad no sé cuál es corto y cuál es largo. Le digo al profe que me explique eso. Pero nada más sepan eso, que hay gyrus cortos y gyrus largos. Este aquí es surco central, surco precentral y surco postcentral. Y ahora lo estamos viendo desde dentro. Si nosotros teníamos un surco central por fuera, aquí tenemos un surco central. Este es el surco precentral y este es el surco postcentral. Entonces, ¿esto aquí qué es? Giro paracentral. Paracentral, exacto. Recuerden que adentro a ambos se le conoce como lóbulo paracentral. Técnicamente sí, este es el precentral y este es el postcentral, pero ese no es el nombre que se le da. La respuesta es lóbulo paracentral. Esta que ven aquí es la cisura del cíngulo, que termina en el postcentral. Entonces todo esto que está aquí debajo es cíngulo. Y esto que se encuentra aquí, todo esto, ¿qué parte del lóbulo frontal? F1. ¿Y cómo se llama F1 en la parte inferior? Gyrus recto. Bien. Esta que ven aquí es la parieta occipital. Y miren que aquí sí se ve completa, no como por afuera que se veía picada. Aquí sí la vemos completa. Esa es la parieta occipital y esta es la cisura calcarina. O sea que esto es língula, esto es cuña y esto es precuña. ¿Dudas? ¿Preguntas? Língula. La 2 es la cuña, ¿verdad? Sí, la precuña. Precuña, cuña, Ah,
¿Repita algo? ¿Está perdido? No, estoy bien, lo que pasa es que con todos esos surcos y todos esos textos. Sí, eso sí. Mira aquí de nuevo. Parieto occipital, calcarina. Língula, cuña, precuña. Este es el surco del cíngulo. Esto es precentral, central, poscentral. Toda esta que se ve aquí marcada es cisura del cíngulo. Esto sería precentral, central y poscentral. Esta es la parieto occipital y esta es la calcarina. Le tengo bacano eso. Entonces todo esto aquí es F1 y la parte inferior se llama Gyrus recto. y a todo esto se le conoce como Gyrus paracentral. esto aquí es La precuña, esto aquí cuña. y aquí Língula. língula y esto aquí es Cisura calcarina. la Cíngulo. cíngulo. Ahora el cerebro lo estamos viendo también desde una vista medial, pero como que un poco inclinado para poder ver aquí el temporal. Entonces nosotros vimos aquí, temporal tiene 1, 2 y 3. Cuando le damos la vuelta, encontramos que el temporal tiene, estos son azul, tiene T3, T4, que también se conoce como Ah, Comenzaba con F, no sé. físula, algo así. fusiforme. Y también tenemos T5 y la parte anterior de T5 se conoce como hipocampo. ¿Y de qué se encarga el hipocampo? De la memoria. Mira aquí, Toda esa estructura del hipocampo. todo esto aquí, hipocampo. El profesor dice que parece un caballito de mar. O sea, no se sorprendan cuando lo vengan diciendo eso. Pero yo le enseño por qué ahorita, porque parece un caballito de mar. Aquí no se ve, pero yo se lo enseño. Hay que tener mucha... Imaginación. No, realmente. Mira, aquí está puesto. Y que parece un caballito de mar. Es el hipocampo ahí. Que yo tampoco lo veo, Me pero... parece un caballito de mar. Hay otra imagen que se ve mejor. Sí, realmente. Mira aquí, es el hipocampo. Ahora sí. En el Alzheimer el hipocampo se atrofia, entonces se pone chiquito. Entonces, ¿qué hace el hipocampo? Almacena la memoria. ¿Qué le pasa a los pacientes con Alzheimer? Pierden la memoria. Así que, ok. Central, precentral, poscentral. F1, gyrus recta. Esta es la parieto occipital y esta es la calcarina. O sea que esto es precuña, Cuña. cuña Língula. y língula. O sea, ¿qué me dicen ustedes? Este aquí es No, o sea, parieto occipital. parieto occipital y
esta aquí es Es la calcarina. la calcarina. Esto aquí es Gyrus recto. gyrus recto y aquí. Símbolo. Y esto aquí, Es la césula. cisura del cíngulo. Todo esto aquí, F1. esto aquí, El paracentral. lóbulo paracentral. Y esto aquí, La precuña. y aquí, La lígula. y aquí. La cuña. Bien. ¿Y esto se acuerdan cómo se llama? El tentorio del cerebelo. Exacto. Aquí delante esto sería el lóbulo temporal, lo único que está cubierto por el tronco. Entonces, este aquí delante sería el hipocampo. Este mismo hipocampo que vemos aquí es este hipocampo. Aquí que tenemos ¿Dónde me llamo? T3. Bien. Y aquí Calcarina. alcarina. Esto aquí es Hipocampo. El hipocampo. hipocampo. Y esto aquí es La cisura del cíngulo. cisura del cíngulo. Y aquí tenemos a la central. Aquí tenemos Surco central. precentral. Recuerden que yo viene de tres. Precentral, central, cocentral. Y a ver. Aquí, Lígula. lígula. Bien. Es muy repetitivo. Ya eso es lo que hay. Y aquí, La precuña. precuña. Y esta, La cisura parietocífica. vareta occipital. Y vieron aquí con colores. Lo que yo les decía ahorita. Del surco central hacia adelante, lóbulo frontal. Entre el surco central y la parieta occipital, lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio, lóbulo temporal. Y aquí tenemos el occipital. Entonces aquí te incluye también el cíngulo. ¿Cómo le hubo cosita anterior? O sea, ¿qué parte anterior y cuál es posterior? Eso es anterior y eso es posterior. La parte occipital siempre es posterior. La parte, el O occipital. sea, ahí es fácil de ver porque es el occipital y yo sé que el occipital está acá atrás, pero sin eso, ¿cómo yo Eso es anterior. Yo, Por eso. Tendrías que buscar la calcarina y la pared occipital pasando por el occipital. la calcarina se ve por dentro. Ah, Solamente se ve por dentro. Aquí yo puedo ver la pared occipital, pero no puedo ver la calcarina. La calcarina solo es. Esa es la calcarina aquí. exacto. Entonces, en plan, para tú identificar el occipital, eso es más por suerte. Entonces, mira, lo que yo hago es que. Mira aquí esta muesca que se forma aquí. Si yo identifico esa forma, esa es la parte anterior. Pero el occipital es como que un triangulito, medio redondeado. Mira aquí. Donde yo vea esta porción aquí, donde me hace esa muesca ahí, eso es parte anterior. Y donde yo vea que solo hay una estructura, es parte posterior. Si esta misma imagen, yo le doy la vuelta, donde yo veo la muesca, eso es parte anterior. Entonces, donde yo solo veo una, parte posterior. Esta imagen es muy fea. Miren aquí, el hipocampo. Lo único que le van a preguntar es esa imagen. Ustedes ven esa imagen y hipocampo, no lo piensen. Bueno, si hay una gente con maldad, pueden preguntarle el T5 ahí, o T4. ¿Cuál es este? Aquí T5, T4. Pero si le señalan por aquí, hipocampo. No, pero no habrá gente con maldad porque tú eres muy comunicado. Sí, pero ustedes no saben que la vida da muchas vueltas para que no le cojan susto. Déjenme explicar una última cosa con el cerebro. ¿Me prende la luz?
Ustedes ven que tenemos F1, F1, F2 y F3. Si F1 yo lo agarro, eso es lo que yo veo por dentro. Pero si F1 yo lo sigo y lo sigo hasta abajo, voy a encontrar que esto es F1. Si a F2 yo le doy la vuelta, me encuentro que eso es F2. Y si a F3 yo lo sigo, me encuentro que ahí tengo F3. Entonces, de igual, de medial a lateral, en la vista inferior, tenemos F1, F2 y F3. Ponemos la imagen. Todo esto que ven aquí es lóbulo frontal viéndolo desde abajo. Este es el nervio olfatorio, pero por debajo de ese nervio se encuentra un surco. Y este es otro surco. Entonces, este sería F1, este sería F2 y este sería F3. Este surco se conoce como surco olfatorio, porque ahí es que se encuentra el nervio olfatorio, y este se conoce como surco orbitario, porque forma el piso de la cavidad, el techo de la cavidad orbitaria. Aquí no hay un cráneo, pero que tiene anatomía humana. O sea, el techo está la cavidad del ojo y por arriba está el hueso frontal. Entonces, el punto es que ahí es que se encuentra el hueso, la porción orbitaria del hueso frontal, y por eso se le llama surco orbitario. Y el que está por debajo del nervio olfatorio es surco olfatorio. Madre, entonces si a mí me señalan ahí donde está el surco olfatorio, yo voy a poner en examen surco olfatorio, ¿verdad? Y no el nervio. No, tú pones el nervio, porque ahí no se Ese ve el surco. nervio. Ah, ok. Hay otra imagen donde sí se ve, pero para que sepan que debajo del nervio olfatorio se encuentra un surco que se llama olfatorio. Ok, gracias. Que es lo mismo. Igual, F1, F2, F3. Más de la conocen, la zona de la clase, la zona de... Ah, bueno, miren aquí. Yo no sé, yo les enseño ese mapa. Sí, pero no en esa. O sea, sí, pero de parte posterior, no en la anterior. Bueno, aquí tenemos arterias Vertebrales. que se unen para formar La la base basilar y termina, Posteriores. y antes de dar la cerebral posterior da la cerebelosa posterior. La pica se forma aquí. Esto es, anota la espinal anterior. La pica se forma por aquí. Ujú. Pero el punto de esa imagen es que miren aquí como esta arteria tiene una placa de ateroma. Tiene grasa Sí. ahí. Entonces esa persona probablemente, muy probablemente le dio un infarto de la basilar. En esta imagen, este es el surco parieto occipital y esta es la cisura calcarina. O sea que esto es língula y esto es esto es puño. La precuña no se ve, pues se la llevaron. Y aquí sería el gyrus recto. Eso lo vimos. Ah, miren aquí. Fíjense que este es el nervio olfatorio, pero que por debajo sí se encuentra el surco olfatorio. Y por aquí se encuentra el surco orbitario. Entonces, esto sería F1, F2 y F3. Y fíjense que este F1 es también lo que se ve por adentro. Y por eso que decimos que F1 es lo que representa la vista medial del frontal. Entonces, ustedes se acuerdan que el T3 se ve en la parte, o sea, en la parte inferior. Entonces, por eso lo vemos por fuera y por dentro. Esto aquí sería T3, T4 y T5. 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el 3? Aquí, la que se encuentra justo en el borde medial. Hablando de fisura. O No, el gyrus. Gyrus. Ah, ok. Aquí se Simplemente tú no estás señalando una fisura, simplemente como No, te el digo. gyrus. No, señalando el gyrus. Este sería
T3, T4 y T5. Surco orbitario, surco olfatorio, F1, F2, F3. Y ya mis hijos, esa es la cosa de mi historia. Preguntas, dudas. ¿Aquí qué es? Pared occipital, y esta es. La cesura del cesur. Y aquí tenemos El hipocampo, hipocampo y aquí. la língula. Bien. Entonces miren esto. Todo esto es lóbulo frontal y esto es lóbulo parietal. Y dijimos, entonces esta sería la cesura de Silvio. Y cuando nosotros separamos el frontal del temporal, entonces en el fondo encontramos la ínsula. Vuelvo a la imagen de atrás. Separo el frontal del temporal y en el centro, en el profundo, encuentro la ínsula. Eso es lo mismo que estamos viendo en el corte coronal. Separo, o sea, esta es la cesura del Silvio. Si yo separo el frontal del temporal, entonces en el profundo voy a encontrar la ínsula. El temporal o el parietal, porque dijimos que era parietal y ya. Del temporal el de abajo. Frontal y temporal. Entonces miren esto. Esta es una tomografía normal. Ustedes ven que, bueno, van a ver en teoría que hay una parte del cerebro que tiene circulación anterior y una que tiene circulación posterior. Entonces, las ramas principales de la circulación anterior son la cerebral anterior, la cerebral media, y que después tenemos la cerebral posterior. ¿Le han hablado de eso en teoría? Aunque sea mencionándolo. Ah, bueno, le explico eso después. Era porque identificáramos. Sí. Bueno, bien. Si nosotros dividimos el cerebro en 3/3, o sea, al ojo por ciento, esto no es anatómicamente, la parte anterior estaría irrigada por la cerebral anterior, la parte media por la cerebral media y el tercio posterior por la cerebral posterior. Y sabemos que la cerebral anterior y la cerebral media son ramas de la carótida interna. Entonces, en tomografía, los infartos se ven hipodensos, se ven oscuros, y las hemorragias se ven hiperdensas, se ven blanco. Entonces, eso que ven ahí, ¿sería un infarto o una hemorragia? Un infarto. Un infarto. ¿Y de qué arteria sería? De la cerebral media. De la cerebral media, exacto. Dime. Dijiste que los infartos se ven hipodensos. Y las hemorragias se ven hiperdensas. Entonces, si nosotros dividimos el hemisferio en 3/3, vemos que se está afectando el medio. Y nosotros podemos hacer el diagnóstico de un infarto de la cerebral media, o por lo menos de una rama de ellas, porque si fuera de la cerebral media completa, se dañaría, estaría hipodensa toda esta zona. Mira, un infarto o una hemorragia, ¿de qué arteria? De la carótida interna. No tanto, porque mira aquí como la parte anterior está preservada, Sería de la anterior y de la media. sería de la media solamente. Si se afectara también esta parte de aquí, podríamos decir que sería de la anterior y de la media. Pero eso recuerden que al ojo por ciento, no es de que dividimos el cerebro en 3/3, pero no es de que límites súper definidos. Todo esto que está aquí en el centro sería un infarto de la cerebral media. Y aquí un infarto o una hemorragia. Infarto. ¿De qué arteria? Cerebral media. De la carótida, porque no ocupo parte también. No, mira aquí que la parte anterior está libre. O sea, tiene que afectarse todo el territorio. Ujú. Ok. Mira esta. Un infarto de la cerebral media anterior. Entonces sería de la carótida interna.
un infarto de la carótida interna, porque saben que de la carótida interna entonces sale la cerebral media y sale la cerebral anterior. O sea que si yo corto la circulación a este nivel, no va a llegar irrigación ni a la media ni a la anterior. Por eso es que se afectan ambos territorios, porque se dañó el tronco. ¿Entendieron esa parte? Sí. Déjame ver. Y aquí. ¿Dónde está el infarto? En la parte, a ver, derecha, Ajá. en la media. ¿Qué estructura tú identificas que está infartada? Hay uno que está. Lo de la cabeza del núcleo caudado. Sí, exacto. Vamos ahora. Aquí en esas imágenes. El ventrículo lateral. No. No. ¿Qué La cosa? cabeza. Ella no está viendo ventrículo ya. Sería ya entonces la médula lumbar, la infartada. No. Esto no está infartado, eso es calcificado que está. Esa es la glándula Yo digo pineal. lo de alrededor, pero no. Miren aquí. Siempre comparen un hemisferio con el otro. Esta que está aquí es la cabeza del núcleo caudado. Y fíjense que aquí ustedes no la ven. Oh. Toda esa zona está hipodensa. Hay un infarto de la cabeza del núcleo caudado. Y aquí, Qué chulo. un infarto o una hemorragia. Infarto. Bien. ¿Qué estructura está afectada? Ahí sí están los ventrículos. El tálamo. No, no están afectados. Los ventrículos no se infartan per se, porque hay líquido. O sea, Ok. no hay tejido. Esto es cabeza del núcleo caudado. Esto aquí es tálamo. Y esto aquí es núcleo lenticulado. Y fíjense aquí que el infarto está afectando el tálamo derecho y el izquierdo. Entonces el diagnóstico es un infarto talámico bilateral. Ok, tú dijiste que comparáramos los ambos hemisferios. En esa situación bilateral, entonces si no tuviéramos la flechita, porque por eso fue que yo dije porque está la flechita ahí, pero si no tuviéramos la flechita, ¿cómo llegamos a eso? Se supone que tú conoces tu anatomía normal. Claro que vimos en el... Ajá. Por eso hay que conocer la anatomía normal para saber cómo está patológico. Mira aquí, cabeza del núcleo caudado, tálamo, núcleo lenticulado. En la imagen que vimos, obviamente se ve una zona hipodensa y ya nosotros sabemos por anatomía normal que eso es tálamo. También por anatomía normal nosotros podemos identificar que aquí debería estar la cabeza del núcleo caudado. Eso es el infarto del tálamo, pero de un lado. De un lado. Y aquí, Hemorragia. Infarto, no. un infarto. Es un Infarto, pero del ventricular. De la arteria. No. De la media. De la cerebral media. Y ustedes ven, este ventrículo se ve completico, pero este está comprimido. Lo que pasa es que cuando el cerebro se lesiona, produce edema. Y el edema entonces puede comprimir estructuras y por eso el ventrículo desaparece. Porque el tejido crece y lo cierra. Sí. Dentro de la cabeza solamente deben haber tres cosas. El líquido cefalorraquídeo, la sangre y el tejido nervioso. Exacto. Si una de esas tres cosas aumenta, se produce hipertensión intracranial. Y aquí que ven. Un infarto No. ¿Quién sabe de eso? Abajo de la cabeza del núcleo caudado que está. ¿Eso es calcificación o eso es porque hay hemorragia? Esto sí es calcificación, pero esto no. Entonces no. Esto es una hemorragia. ¿De qué estructura? Del núcleo reticulado. Bien. ¿Lo van a preguntar todos? Aquí no, pero en neurología sí. O sea, aquí que ven. Hemorragia. Un No, infarto no. en este lado. Exacto. Ven aquí, esta zona. Exacto, está infartado. Eso es un infarto. ¿De qué arteria?
mentira, de la media. de la media solamente. Recuerden también que la cerebral posterior no está relacionada con la carótida interna. Entonces, hay que ser muy cerrado para que se te dañen las dos, o sea, una cosa. Déjame hacerle un poquito. Voy a prender la luz. Disclaimer, voy a hacer un intento de cambio, ¿sabes? Entonces, aquí en el cuello nosotros tenemos la carótida común, que luego se divide en una carótida externa y en una carótida interna que sube al cerebro. Entonces, la carótida interna luego se divide en una cerebral anterior y en una cerebral media. Por detrás, nosotros tenemos a la vertebral, que luego se convierte en basilar, y la basilar da la cerebral posterior. A eso que el profe se refiere cuando dice que hay una circulación anterior y una circulación posterior del cerebro. La anterior viene por la carótida interna y la posterior viene por el sistema vertebrovascular. Entonces tú puedes tener un trombo que venga por aquí y se te queda aquí en la carótida interna. Entonces se te va a dañar la cerebral anterior y la cerebral media. O puede que el trombo te llegue hasta aquí y solamente se te afecte la cerebral anterior. O te llegue hasta aquí y solamente te afecte la cerebral media. Pero hay que ser muy salado para que tú tengas un trombo que te llegue por la carótida interna y que también tú tengas otro trombo que te llegue por aquí. O sea, no es posible, pero hay que tener mucha dicha. Entonces, eso es un infarto de la cerebral media. No digo que sea la cerebral posterior porque miren aquí como esta zona se encuentra bien, no tiene ningún defecto. Y esto que está aquí podría confundirse con una hemorragia, pero eso es solamente parte del tejido óseo. ¿Y aquí qué tengo? Hemorragia. ¿Dónde? Del tálamo. Del tálamo y también está cogiendo parte de la cápsula interna, del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Dónde? Hemorragia del núcleo lenticular. ¿Y aquí? ¿Dónde? De las arterias. Sí, de la cerebral media. Y esa hemorragia está ubicada específicamente en la cisura de Silvio. Vamos a enseñar la anatomía normal. Ahora vamos para atrás. Aquí no se ve bien, pero por aquí viene la cisura de Silvio. Esta que está aquí. Entonces la sangre se está alojando en esa cisura. Aquí. ¿Infarto o hemorragia? No, eso es un infarto. ¿Dónde? En la cápsula interna, ¿En qué brazo? en la anterior. Exacto. Miren aquí. Un infarto en el brazo anterior, de la cápsula interna. Ah, otra cosa que tienen que saber. No sé si, bueno, como médico, como conocimiento general. En tomografía, los infartos se ven a partir de las 24 horas, pero las hemorragias se ven de una vez. O sea, si ustedes sospechan que un paciente tiene un ACV y ustedes le hacen una tomografía y sale normal, eso no significa que no tenga un ACV, sino que se va a ver a las 24 horas. Pero ustedes comienzan a tratarlo como un ACV. Sí, es isquémico. El ACV se divide en isquémico y en hemorrágico. El hemorrágico ustedes lo van a identificar de una vez. El isquémico a las 24 horas se ve en tomografía. Aquí. Un infarto. Exacto. Eso se conoce como un infarto hemorrágico. Primero se produjo el infarto y luego el daño en el vaso hizo que se produjera una hemorragia. Pero lo primero que ocurrió fue el infarto. Y se trata como un infarto, no como una hemorragia. ¿Y de qué arteria? Cerebral medio. Cerebral medio. Y aquí.
aquí. Hemorragia. Una hemorragia. Una hemorragia de qué arteria De la media. cerebral media. Un infarto del anterior. Digo, perdón, una hemorragia. Una hemorragia. Del posterior. Este tipo de hemorragias se conocen como hemorragia lobar o lobar, porque afecta específicamente a un lóbulo. Esto aquí no es hemorragia, esto sería parte del ala del esfenoides y esto sería el piso de la base anterior. Entonces la hemorragia aquí es esta. Seleccionamos un corte muy bajo, ¿verdad? Sí, digo muy superficial. Aquí estamos cortando a nivel de el piso anterior, de la base del cráneo. Ok. Y si ustedes se fijan, alrededor de la hemorragia hay un poco, esto se ve un poco hipodenso. O sea, esta es la hemorragia y aquí se ve un poco más oscuro. Eso se conoce como zona de penumbra. O sea, cada vez que hay alguna lesión en el cerebro, se produce edema y el edema se ve así, hipodenso. Pero no tanto como los infartos, que ustedes ven que se ve negrecito. Que se llama zona de penumbra. Penumbra. Y aquí, ¿qué ven? Infarto. Infarto. ¿De qué? De la cerebral posterior. Cerca. Cerebral medio. No. Es en el cerebral, ¿verdad? Si fuese un infarto de la cerebral posterior, solamente se afecta a un lado. O se afecta a este lado, si se afecta a la derecha, o se afecta a este lado, si se afecta a las... De la vacilar. Exacto, un infarto de la basilar. Recuerden el dibujito que de la basilar sale el lado central. Tenemos vertebrales, basilar, Sí, verdad. cerebral posterior. Entonces, como se afectan ambas cerebrales posteriores, significa que la lesión se produjo aquí. Un infarto de la basilar. Y aquí, Hemorragia. ¿ok? ¿Dónde? Cerebral medio. Sigue de la cerebral media. Miren aquí que los ventrículos están llenos de sangre. Y eso se conoce como sangrado intraventricular. Pero viene de la cerebral media. Y aquí, Una hemorragia. una hemorragia. ¿De dónde? Cerebral medio. Es de la cerebral media. Mira aquí en la cabeza del núcleo caudado y un poco en el ventriculador. Aquí, esto es neurocisticercosis. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen del cielo estrellado? Sí. Aquí es un caso menos agresivo, nada más se ven esas dos perlitas, pero igual sigue siendo una neurocisticercosis. Eso sería por parásito. Sí, es como parásito. Esto aquí es algo diferente. Entonces, en el cerebro nosotros tenemos, ya vimos hemorragia y un infarto. Pero por trauma también se producen los sangrados o hematomas epidurales y los subdurales. Epidural por encima de la dura madre y subdural en el espacio supraaracnoideo. Los epidurales tienen forma biconvexa y los subdurales tienen forma de media luna o guineo. Entonces, esto aquí es un hematoma subdural. Este es un hematoma epidural. Miren aquí que tiene forma biconvexa. El otro tiene una forma de media luna o de guineo. ¿Eso aquí qué es? Eso es. Ya, Es ¿se hemorragia. acabó la hemorragia? Tengo Debe ser- vertigo de grande. Hemorragia. De la cerebral medio. De hecho no, parece una hemorragia, pero no es un tumor. Ah, Miren aquí que las hemorragias son muy, o sea, no tienen ningún patrón, ellas son diseminadas. Pero esto aquí está bien redondito. Es como autolimitado, ¿verdad? Eso es un tumor. Eso está normal, mírenlo. Eso se llama ventana ósea. Cuando a un paciente le hacen una tomografía, hay como que un modo de vista que te permite visualizar mejor el hueso y ese se conoce como ventana ósea. ¿Eso ahí qué es? epidural. Epidural. ¿Y por qué no se ve el otro ventrículo? Por el edema.
Ajá, por el edema. Aquí, Infarto. ¿de qué arteria? La media. Eso es un hemorragia. No. ¿Qué es eso? Esos son los plexos coloides calcificando. Muy bien. Aquí tenemos una fractura ósea. Aquí, Epidural. epidural, Epidural también. epidural también. Y aquí, Subdural. subdural. Y aquí, La ventana ósea. es una ventana ósea, sí, pero ¿qué les llama la atención? La parte frontal. Es como epidural, ¿no? No. Allá, o sea, no sé. En la parte frontal. Sí. Esa no será O sea, no es de la tuya. cerebral anterior bilateral entonces otra vez, ¿no? Mira aquí, afuera hay aire y el aire se ve bien negrecito. Y mira aquí toda esta zona en el lóbulo frontal, que Ajá. también tiene esa misma densidad. Está como un oscurito. ¿Qué Aire. significa eso? Que hay aire dentro del Exacto. cráneo. Y eso se conoce como neumoencéfalo. Neumo de aire, encéfalo cráneo. ¿Cómo ¿Cómo puede se vería suceder eso? una ventana ósea? O sea, se vería Que es una sin el ventana ósea. cerebro, sí, exacto, pero no Solamente se se ve vería. Exacto. Es una ventana ósea también. Y esta. Se vería como que gris. Solamente te deja ver hueso. ¿Cómo es que sucede el neumoencéfalo? Usualmente hay una lesión en el cráneo, con una perforación o algo y por ahí te entra aire. Te da un neumoencéfalo. O sea, por cualquier caída. Sí, por el trauma. Porque sí.